Buenos días. Soy el estudiante Nazaret Jeremías Barda Giraldo de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Voy a exponer sobre el constitucionalismo andino, que ha surgido como un modelo innovador que busca integrar los derechos colectivos, la interculturalidad y la protección de la naturaleza dentro del marco legal de los países andinos, en particular Bolivia y Ecuador. A través de sus constituciones, los países han reconocido la plurinacionalidad y los derechos de las comunidades indígenas, lo que representa un cambio profundo en la estructura política y social de la región. Sus características principales y su evolución en el contexto de las reformas constitucionales de la primera década del siglo XXI. Además, se examinan las críticas y desafíos que enfrenta este modelo, especialmente en cuanto a la implementación efectiva de los derechos reconocidos y las tensiones con los intereses económicos y políticos. Finalmente, el informe concluye que, aunque el constitucionalismo andino ha logrado importantes avances objetivos, su éxito a lo largo del proceso dependerá de la capacidad de los estados para cerrar la brecha entre la ley y la práctica. Este modelo ofrece un marco prometedor para construir sociedades más inclusivas y sostenibles. El constitucionalismo andino, historia, concepto y desafío en la construcción de un nuevo paradigma constitucional. El constitucionalismo andino ha emergido como una respuesta a la necesidad de reformar los sistemas legales y políticos de los países de la región andina, especialmente frente a las demandas de inclusión social, multiculturalismo y la justicia ambiental. Los cambios constitucionales que se han llevado a cabo en países como Bolivia y Ecuador a partir de la primera década del siglo XXI refleja la evolución de un constitucionalismo que busca no solo garantizar los derechos individuales, sino también los derechos colectivos, culturales y de la naturaleza. Reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho rompe con el paradigma tradicional que durante décadas ignoró estas demandas. El objetivo principal de este informe es realizar un análisis profundo de la evolución del constitucionalismo andino, abarcando desde un antecedente histórico hasta su configuración actual. En el desarrollo del trabajo se presentarán los principios fundamentales que lo definen, las reformas clave que han tenido lugar en Bolivia y Ecuador, y las críticas que han generado tanto en los ámbitos académicos y sociales. Historia del constitucionalismo andino. Sus primeras manifestaciones en la historia reciente y en los países que comprometen o componen la región, aunque su conceptualización moderna no surge sino hasta la primera década del siglo XXI. Los antecedentes de este tipo de constitucionalismo pueden rastrearse hasta las reformas constitucionales de finales del siglo XX, que buscaban dar una respuesta a las crecientes demandas de los movimientos indígenas y sociales. Uno de los hitos más importantes en la evolución del constitucionalismo andino fue la aprobación de la Constitución de Bolivia en 2009, que transformó al país como un Estado plurinacional, comunitario e intercultural. Ecuador siguió un camino similar con la aprobación de su constitución en 2008, que incluyó por primera vez en la historia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, además de consolidar un Estado plurinacional y multiétnico. Según Álvarez García, estas reformas marcan una ruptura con el constitucionalismo liberal tradicional y establecen un nuevo paradigma en el que reconocen las múltiples identidades dentro del Estado. Concepto y características del constitucionalismo andino. El constitucionalismo andino se define por su carácter plurinacional y su enfoque en el reconocimiento de derechos colectivos, especialmente de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Según González Pérez, una de las características más destacadas del constitucionalismo andino es su enfoque en la interculturalidad, que implica no solo el respeto de la diversidad cultural, sino también la promoción activa de un diálogo entre las diferentes culturas dentro del Estado. A diferencia del constitucionalismo tradicional, que concibe la naturaleza como un objeto de explotación económica, el constitucionalismo andino reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto significa que, en lugar de ser vista únicamente como un recurso, la naturaleza es protegida por la Constitución y tiene el derecho a ser preservada y respetada. Este concepto es particularmente relevante como países como Bolivia y Ecuador,
donde la economía depende de la gran medida de la explotación de recursos naturales y donde los movimientos indígenas han jugado un papel fundamental en la defensa del medio ambiente. Las constituciones de Bolivia y Ecuador incluyen disposiciones que prometen una distribución más equitativa de los recursos y buscan reducir las desigualdades socioeconómicas. Evolución del constitucionalismo andino. En Bolivia, la constitución del 2009 fue un cambio radical que sentó las bases para un nuevo tipo de Estado, uno que reconoce la existencia de múltiples naciones dentro de sus territorios y que busca integrar a las comunidades indígenas en todos los niveles de la toma de decisiones políticas. A pesar de ello, según Ramírez, la constitución boliviana sigue siendo un referente en la región por su enfoque progresista y su reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Ecuador, por su parte, ha seguido pues un camino similar con la aprobación de la Constitución de 2008. Este texto legal no solo reconoció a las comunidades indígenas como actores clave dentro del Estado, sino que también incluyó un reconocimiento explícito de los derechos de la naturaleza. A pesar de estos avances, la implementación de las reformas ha sido un proceso complejo, como menciona López Sánchez. Las reformas constitucionales han sido recibidas con escepticismo por parte de ciertos sectores, quienes consideran que los cambios son demasiado radicales o que no son ajustan o no se ajustan a la realidad económica del país. En este sentido, la evolución del constitucionalismo andino sigue siendo un tema de estudio y discusión en la región y su éxito dependerá pues, de una gran medida de la capacidad de los estados que implementan las reformas de manera efectiva y de la voluntad política para superar los desafíos que aún persisten. Perspectivas críticas. Una de las principales críticas proviene de la falta de implementación efectiva de los derechos reconocidos en las constituciones. Como señala Rojas Paredes, existe una brecha considerable en lo que las constituciones proclaman y lo que realmente lo lleva pues, a cabo en las prácticas. Esto es especialmente evidente en el caso de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, que, aunque están consagradas en las constituciones, no siempre se respetan debido pues, a la falta de recursos, la corrupción o la resistencia de ciertos sectores económicos. Se ha señalado de las reformas constitucionales han sido utilizadas como una herramienta para consolidar el poder político de ciertos líderes en lugar de ser un verdadero instrumento de inclusión y justicia social. Según Fernández, esta instrumentalización ha generado desconfianza en ciertos sectores de la población que ven que el constitucionalismo andino no una solución a los problemas históricos de exclusión, sino una nueva forma de control político. Como indica González Pérez, el éxito del constitucionalismo andino dependerá de una gran medida de la capacidad de los gobiernos para equilibrar las demandas de desarrollo económico con la necesidad de proteger los derechos colectivos y el medio ambiente. Conclusiones, he podido concluir con 5 de ellos. Uno de ellos es, el constitucionalismo andino ha logrado avances importantes en el reconocimiento de derechos colectivos y en la protección de la naturaleza. Segundo, la Constitución de Bolivia y Ecuador ha sido pionera en la región, pero su éxito dependerá de la capacidad de los gobiernos para llevar a la práctica los principios del problema, de los principios que proclaman. Tercero, el constitucionalismo andino sigue siendo un modelo prometedor para la construcción de estados más inclusivos y sostenibles. Cuarto, las reformas constitucionales en Bolivia y Ecuador representan un avance en la lucha por la inclusión social y la protección del medio ambiente. Quinto, en un estado global en el que los derechos de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente están adquiriendo una importancia cada vez más mayor, el constitucionalismo andino puede servir como un modelo para la creación del marco jurídico más inclusive y sostenible. Por supuesto, las bibliografías son de Álvarez García, Fernández, González Pérez, López Sánchez, Ramírez y Rojas Paredes. Muchísimas gracias.